y también ese último material de apoyo número 10, porque van de la mano. Estamos viendo las dos cosas al mismo tiempo y le estamos buscando su fundamento legal a lo que son estas figuras. Y si veíamos lo último en cuanto a la interpretación, encontramos que lo que es la interpretación gramatical, esta está dentro de lo contenido en el artículo 10, creo que es la primera oración. En cuanto a las normas, se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, y esto va de la mano o relacionado con lo que es el artículo número 11, en cuanto a que para averiguar ese sentido propio de sus palabras o el significado propio del texto, tenemos que consultar la RAE, el diccionario de la Real Academia Española, o si no, en casos especiales, pues algún diccionario acorde a la ciencia que estamos consultando, que en este caso sería un diccionario o enciclopedia jurídica. Y bien, si vemos, tal y como les compartí ese material de apoyo, lo hice de manera intencional, clasificándolo según como aparece también en la ley. Vemos que al menos lo que es la interpretación gramatical está en primer lugar, luego está la interpretación contextual o sistemática. Y esta es lo que continúa en esa 10 de la LOG, en cuanto a que después de ese significado literal o según el texto de las palabras, donde no hay, como les dijera yo, una interpretación personal. De hecho, hay algunos estudiosos que argumentan que esta parte donde dice que se interpretarán conforme a su texto, realmente no es una interpretación como tal, porque el sentido propio ya está dado, pero igual la ley así lo nombra como interpretación. Entonces, ni modo, tenemos nosotros que acoplarnos a esa disposición del legislador. Entonces, consultando el texto según el diccionario, repito, no hay modo de interpretación. Las palabras están claras, lo literal está claro, y solo cuando hay una duda, entonces la mayoría de palabras las vamos a conocer. Ya vamos a saber, nos vamos a aproximar al significado. Pero otras vamos a acudir al diccionario. Entonces, este tipo de interpretación, como dice la ley, porque realmente dudo que sea una interpretación como tal, porque ya está establecida la definición. O sea, no hay duda. Sin embargo, hay una unidad porque todos tendríamos que acudir al mismo diccionario. Pero si es una palabra científica, sí tendríamos que acudir a una enciclopedia distinta. Y ahí sí ya empezaría a variar un poco tal vez una lectura de otra. Entonces ahí puede ser que sí entra más la interpretación. Bueno, luego de esta manera podríamos decir normal, donde puede aplicarse, entre comillas, la interpretación gramatical o literal, si ustedes lo quieren llamar así, que es lo mismo. También está la interpretación contextual proyectado a la Constitución. Y saliendo de lo que es esta interpretación normal, que incluye tanto la gramatical como la contextual o sistemática,
entonces ya seguimos a las otras clasificaciones como en segundo lugar. No es que podamos escoger primero unas y después las otras, no. Primero hay que agotar estos dos tipos de interpretación. Y ya después, como indica ese mismo artículo 10 de la LOG, pero los pasajes de la misma se pueden aclarar. O sea que cuando hay falta de claridad, o sea, no se entiende o padece de otros defectos, ya sea falta de redacción, falta de ortografía, ya sea falta de sentido, cuando en fin, cuando no es clara la ley en algo, puede ser una palabra compleja, una oración, una relación jurídica cualquiera. Cuando no está claro, entonces sí la ley da el permiso para que se pueda consultar las siguientes interpretaciones. Y ahí es donde en la literal A entra lo que es la interpretación lógica, la literal A la finalidad y espíritu de la misma. La lógica, porque al final de cuentas, pues eso, también la lógica busca consensuar una opinión por medio de la lógica. Nos damos cuenta que podemos llegar a un acuerdo utilizando la lógica, porque la gran mayoría vamos a tener ese sentido común y vamos a unificar nuestros criterios. Entonces, para ello es que va la lógica, un razonamiento parte de los humanos que nos puede llegar a acuerdos, usando simplemente la lógica, dejando de un lado todo lo demás, la opinión personal, etc. Luego, si no es suficiente la lógica, podemos atender a lo que es la historia. Y aquí, por lo menos en cuanto a ello, pues ya vimos esa interpretación también en la clase anterior. Aparece la interpretación lógica, la interpretación histórica, que es la que sigue en la literal B de ese artículo. Y finalmente, de esa literal B, podríamos brincarnos la C y pasar de una vez a la D. O sea, la C como que está reservada para otro tema parcialmente. Porque en la C también podría entrar lo que es la interpretación contextual o sistemática, ya que da permiso a que podemos interpretar según las disposiciones de otras leyes. Pero dice sobre casos o situaciones análogas. Dejemos fuera la literal C acá, porque si se dan cuenta, esa literal C no tiene punto ni coma, es una sola oración. Quiere decir que la C es pura analogía. Y la analogía entra en otro tema que es la integración de la ley. Bueno, entonces, de lo que es la literal B, que es decir, la interpretación histórica, nos saltamos a la literal D, al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. La equidad es parte de los principios generales del derecho. Entonces, aquí es donde entra la justicia proporcionada. Y bueno, aquí estamos agotando lo que son las interpretaciones conocidas, las que más se aplican. Luego viene otro gran tema o problema de la técnica jurisdiccional,
ya dejando de lado la interpretación como lo que es la integración de la ley. Aquí lo estamos viendo solo como una puntada de ese tema, porque de hecho la integración de ley hace unos 15, 20 años, creo que había un curso dentro del pensum que se denominaba Derecho de Integración. Y lastimosamente, pues, ya no es parte del pensum. El pensum se ha ido actualizando, ha ido incluyendo materias más definidas y más especiales hoy en día. Pero fue una lástima que, digamos, hayan quitado, si no me equivoco, este curso de Derecho de Integración. Toda vez que la verdad es que sí tiene muchos temas un poquito complejos que abarcar y creo que sí sería necesario un semestre completo para poder tener un conocimiento mejor, ya que la integración de ley, eso lo hacemos los profesionales, lo van a hacer ustedes en el futuro de manera continua, según donde trabajen. Sobre todo en las instituciones públicas o ya sea alguno como juez. La integración es algo que va a estar ahí perenne y presente. Lo que es la interpretación, la integración, entonces, vamos a ver cómo lo tenemos acá en el material que yo les compartí. Integración de la ley, proceso por el cual se suplen o complementan las lagunas que presenta la ley. Este tema de la integración de la ley va dirigido a dos aspectos. Primero es en cuanto a la falta de claridad de una ley. Y segundo, va dirigido a lo que es la contradicción de las leyes. Lo que es la integración de la ley se aplica cuando hay una laguna de ley. ¿Qué es una laguna de ley? Como está apuntado ahí en ese material, es aquel vacío, dice, de la ley. Y que el juez debe llenar en virtud que tiene la obligación de resolver todo caso sometido a su conocimiento. Y bien, esta famosa integración también la encontramos en lo que es el artículo número 1 de la ley del organismo judicial. Ahí habla tanto de la, estipula o regula tanto de lo que es la integración como lo que es la interpretación. Y bueno, veamos qué aparece acá. Tenemos entonces que si la integración entra a suplir cuando hay una laguna, al fin de cuentas o concluyendo que es una laguna para efectos prácticos, ya sea cuando no hay nada de ley de ese tema, o ya sea solo hay, pero de manera parcial nada más. O sea, estamos hablando de una insuficiencia de ley.
Veamos qué artículo también aparece en cuanto a ello. Vean el artículo número 15 de la LOG. Regula: los jueces no pueden suspender, ni retardar, ni denegar a la administración de justicia sin incurrir en responsabilidad en los casos de falta, obscuridad, ambigüedad e insuficiencia de la ley. Bueno, ¿dónde está la integración? Allí en ese artículo 15. ¿Dónde está la interpretación? En el artículo 15. Porque en el artículo 15 está mezclando todos esos problemas. Está unificando. Y cuando, por favor, tengan a la vista ese artículo. En los casos de falta hay laguna, no hay ley. La oscuridad. ¿La oscuridad qué será? ¿Será integración o será interpretación? Ya a la luz de este artículo 15. ¿Qué hacemos con la oscuridad que aparece ahí? ¿Será que nos vamos a un diccionario común para tratar de interpretar esa palabra que aparece ahí en ese artículo 15? Por supuesto que no. Si nosotros queremos interpretar el texto porque nos causa duda, porque no hay definición legal, no, si buscamos un diccionario común, oscuridad va a decir que es la noche o la falta de luz. Y si, entonces aplicamos aquí, digamos, lo que es la interpretación contextual. Entonces, la oscuridad, ¿qué es? ¿Problema de integración o problema de interpretación? ¿Qué dicen ustedes? Ya concluimos que en los casos de falta sí es laguna de ley. O sea, es tema de integración. La oscuridad, tema de qué es. De interpretación. Gracias, Miguel. Es de interpretación porque según nosotros buscamos su contexto, aquí estamos hablando de lo que es una oscuridad como la falta de claridad en la norma. ¿Y por qué puede haber falta de claridad? Porque este puede ser confuso, sin sentido. O sea que no se entiende. Esta oscuridad entonces es parte de la integración. Pero lo que es casos de falta, eso sí es parte de la, perdón, rectificando. La oscuridad es parte de la interpretación, del tema de la interpretación. Pero los casos de falta, eso sí es parte de integración. Y la ambigüedad, ¿qué dicen ustedes? ¿Será de interpretación o será de integración? Integración. De integración, así es, gracias. Exactamente lo que es la ambigüedad significa que hay una contradicción. En la ambigüedad, en lugar
de haber carencia total o parcial de la norma, hay norma de sobra. O sea que hay dos normas queriendo interpretar un mismo tema. Tenemos ambigüedad. Y eso es porque hay más de una regulación, la ambigüedad. Al haber más de una regulación, hay una contradicción o antinomía, como también le denomina la doctrina. Entonces, en ese artículo 15 encontramos que los casos de falta, que es igual a insuficiencia de ley, o si lo queremos ver, falta es porque es total, insuficiencia es porque es parcial. O sea, no hay nada regulado o hay poco regulado, parcialmente regulado. Laguna. Ambigüedad hay de sobra regulado. Laguna. Estos tres temas entonces son de materia de integración. Y el único que aquí aparece para materia de interpretación sería la oscuridad, como ya lo razonamos hace un momento. Y bueno, seguimos. Dentro de esas integraciones hay algunas clasificaciones ya un poco más detalladas. Está la falta de ley, la ley en blanco y la insuficiencia de la ley. Algunos libros agregan lo que es la ley injusta como una cuarta subclasificación. Yo lo que menos pretendo es terminar de confundirlos, porque para mí no va, digamos, lo que es esa ley injusta, porque al final de cuentas, eso es tema, es contenido de todo el derecho en su conjunto, materia de la legalidad y la legitimidad. Entonces no siento acorde haber agregado una clasificación más. Y de hecho, aquí agregué una clasificación que está, pero solo para efectos de comprensión. Verán la aclaración que les voy a hacer. Entonces la integración dice que puede ser, si es menos, falta de ley, ley en blanco e insuficiencia de ley. La ley en blanco, tal y como está denominado en la doctrina, es cuando una regulación no está en la misma ley, sino nos remite a una ley distinta. Nos remite o hace referencia a otra ley. Entonces, no es que haya ley en blanco en sí. Lo único es que la relación jurídica está partida en dos o más partes. Es sencillamente cuando la ley indica en una norma que ese tema se regula en otra ley, o ya sea la consecuencia jurídica o la continuación del supuesto está en una ley distinta. Hay algunas normas que dicen a dónde nos tenemos que ir y otras que nosotros tenemos que buscarlas. Entonces, yo no lo veo como una falta de ley o insuficiencia de ley por excelencia. Lo estoy agregando solo porque está en la doctrina.
al final de cuentas no es que sea una ley en blanco en sí, sino solamente indica que hay referencias. Y como ejemplo puedo poner lo que es el artículo número 20 de la Constitución, segundo párrafo, 20 de la Constitución. Al final estipula que ese artículo constitucional, que una ley específica regulará la materia de los menores de edad en el ámbito penal. Ahí es una ley supuestamente en blanco. Algunos doctrinarios dicen que solo es una ley en blanco aparente, pero no efectiva. Aparente porque parece como que ahí se acaba la disposición, pero no. Tenemos que buscar la continuación de esa historia jurídica o de esa relación jurídica. ¿Cuál es esa ley que regula a los menores de edad también en el ámbito penal? Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, o sea, la ley Pina. ¿Son inimputables los menores? Claro que lo son, pero no por eso dejan de llevar un procedimiento penal también, cortes especiales también, juzgados especiales. Mucho de ese tema está en la ley Pina, Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Quiere decirle que ese artículo es como que fuera una ley en blanco, pero no precisamente. Existe la continuación, es solo que tenemos que buscar la referencia, tenemos que integrarlo, guiándonos por ese artículo y por la ley que aparece ahí. Ahora, los que sí podrían ser falta de ley e insuficiencia de ley son los siguientes ejemplos. Establece que la falta de ley es cuando no existe disposición legal absoluta acerca de alguna materia o caso en particular. Como ya lo vimos, está fundamentado en el artículo 15 de la LOJ. Y ejemplos de la falta de ley podemos encontrar, digamos, en el artículo de la Constitución, el número 70. Estipula así, viendo en su contexto, vemos que esto procede de las comunidades indígenas. Está dentro de esa sección. Y el artículo 70, que es el último de ese apartado, estipula que ley específica, una ley regulará lo relativo a las materias de esta sección. ¿Existe o no existe esa ley? A ver. Una ley ordinaria, ahí de una vez manda a una ley del Congreso. No hay una ley específica. Sí hay regulaciones, pero están diseminadas. Hay algunos acuerdos, están los acuerdos de paz, hay algunos convenios internacionales del trabajo, me parece que es el convenio, 160, si no me equivoco, es muy famoso este tratado, este convenio, que tiene temas relativos con las comunidades indígenas, pero una ley específica e integral no hay.
O sea que aquí sí estamos hablando de una falta de ley. Aquí sí no hay más. Y veamos ahora lo que establece el artículo 127 de la Constitución. Régimen de aguas. Todas las aguas son bienes de dominio público, etcétera. Una ley específica regulará esta materia. ¿Existe o no una ley de aguas? A ver. ¿Será que hay que tener licencia para hacer un pozo en nuestra casa, en el campo, donde sea? No, ¿Será que se regula la cantidad de cuánta agua las industrias que verten sus desechos químicos, a veces, no todas, por supuesto? ¿Será que cuánto puede desviar de un caudal un vecino de otro, etcétera? Lamentablemente, el agua, que es un recurso esencial, no tiene una ley específica como lo ordena la Constitución. No sé por qué motivo no ha habido voluntad legislativa, tal vez porque todavía no estamos sufriendo escasez de agua extrema, o no sé por qué. Hay mucha tolerancia. Lo cierto está de que tenemos una ley en blanco porque no existe esa ley que refiere el artículo 127 de la Constitución. ¿Qué trata el tema de aguas? Algunas disposiciones municipales y también algunos artículos de lo que es el Código Civil. Eso es todo lo que tenemos. Y tal vez algunas disposiciones de lo que es en materia de derecho ambiental pueda ser. O sea, tenemos que hacer o el juez tendría que hacer una integración, porque hay una ley en blanco. Seguimos. La insuficiencia de ley, que esto también está en el artículo 15 de la LOG, podemos nosotros decir que es cuando el supuesto o la consecuencia jurídica de la norma no está completa. Y es de algo esencial, algo importante. Podría ser, voy a poner dos ejemplos. Un ejemplo podría ser, digamos, podría decir que hay insuficiencia de ley en algunos casos tal vez controvertidos que podrían pasar. Este solo es un supuesto nada más, una hipótesis. Por ejemplo, alguien podría decir que el matrimonio puede haber una insuficiencia porque solo se permite entre un hombre y mujer como está regulado aquí en Guatemala. Alguien podría señalar eso, hasta un abogado podría invocar eso. ¿En qué casos? ¿Qué pasaría si aquí en Guatemala no está permitido el matrimonio, digamos, homosexual? Pero, ¿qué pasaría si viene una pareja extranjera? Casados, hombres o mujeres, y desean, por ejemplo, comprar un bien o lo que sea aquí en Guatemala. ¿Cómo quedarían esas situaciones? Ahí tendríamos una insuficiencia porque el matrimonio no solo es la unión de dos personas, va involucrado también lo que son derechos y obligaciones
y también cuestiones patrimoniales. ¿Qué pasaría si esa pareja que está legalmente casada en países donde se permite, vienen a Guatemala a comprar una propiedad y dicen queremos que salga a nombre de los dos como casados o casadas? Entonces, podría ser por ahí que nos encontramos con una insuficiencia de la ley en cuanto tanto al supuesto como la consecuencia. Y a la hora que surgiera, pues, un problema patrimonial de un bien que se encuentra acá y que tiene que ver con un régimen económico matrimonial de una pareja extranjera que se casó en otro país, que son del mismo género. Entonces, esas cuestiones podrían provocar lo que es esa insuficiencia de la ley, tal vez a nivel internacional o nacional, como se quiera llamar. Pero se puede abrir ahí algo más allá que una controversia, una insuficiencia. Otro ejemplo, si quieren solo lo apuntan, nada más porque solo lo van a tener que buscar en lo que es la ley de clases pasivas civiles del Estado. Un segundo.